Muy buenas gente, o también marionetistas, como ya muchos se hacen llamar por aquí, jajaja, la marca Sasori haciéndose muy presente en el canal. Qué gusto tenerlos otra vez por aquí. Y bueno, antes de empezar, una disculpa porque la semana pasada no hubo video. Fue el cumpleaños de mi santa madre, y decidí tomarme unos días por lo misma. La verdad, hay que aprovechar a las personas que amas mientras las tenemos, y no cuando ya es tarde. Pero ya estamos de vuelta. Ah, y rápido antes de comenzar. Acabo de abrir una página en Facebook. Si quieren pasar a apoyarla, se los agradecería mucho. Mientras más seamos, más anécdotas llegan, y eso significa vídeos más largos y más seguidos. Ahora sí, dejémonos de tanto rollo. El día de hoy les traigo. ¿Qué es lo más aterrador o extraño que te ha pasado? Por donde yo vivía antes se escuchaba seguido a la Llorona. Mi casa estaba cerca de un arroyo y, en el silencio de la madrugada, empezaba el espectáculo. Olvídate de las películas o las leyendas donde grita "ay, mis hijos". La realidad es mucho más pesada. Lo de ella no era un grito, era un quejido, un lamento tan profundo que parecía venir de otro mundo. Pero lo más pesado era el aviso. Antes de que ella apareciera, los perros del barrio se volvían locos. Ladraban desesperados, como si vieran algo que nosotros no. Eran unos 2 minutos de puro escándalo y, de repente, silencio total. Ni un grillo se escuchaba. Ahí es cuando empezaba el lamento. Se te helaba la sangre, no solo por el miedo, sino porque sentías una lástima horrible. De verdad se escuchaba como alguien que está sufriendo lo que nadie debería sufrir. Pero ¿quieres saber qué era lo peor? A la maldita no le bastaba con su lamento. Muchas veces se acercaba a las casas y tocaba las puertas. Daba entre 3 y 5 toquidos, suaves, tranquilos, como si estuviera esperando que alguien le abriera por cortesía. Escuchabas cómo iba avanzando de casa en casa, pero ni de locos algún vecino se asomaba. Ni los más valientes, ni los que decían que no creían en nada tenían los pantalones para abrir. Dicen por ahí que si escuchas el lamento cerca es porque ella está lejos, y que si se oye lejos, es que ya la tienes encima. El problema es que con nosotros siempre se escuchaba lejísimos, y al segundo siguiente, sentías los toquidos en tu propia puerta. Eran minutos de puro terror, de quedarte tieso en la cama pensando que esa noche te iba a llevar. Hola Sasori, te mando mi anécdota. Fíjate que en la casa de mi abuela pasa algo que no tiene explicación y hasta la fecha nos pone la piel de gallina. Ella todavía tiene su teléfono fijo, ya sabes, de esos viejos que ya casi nadie usa. Lo pesado no es que suene, sino quien te contesta cuando marcas. Mi tatarabuelo Moisés tiene más de 40 años de muerto, pero el señor sigue atendiendo las llamadas. Cuando marcamos a la casa, a veces se escucha una voz bien gruesa, así como de un viejo que ya está muy cansado. El señor nada más dice, bueno. Al principio pensábamos, ah, ¿qué onda? Se cruzó la línea o le marcamos a otro lado. Pero qué va, checábamos el número y estaba bien marcado. Lo más denso fue cuando mi abuela lo escuchó. Se puso blanca. Dice que es la voz de su abuelo, tal cual, no hay duda. Al principio le dio un susto de muerte, pero luego le entró la nostalgia. Se queda ahí con la bocina en la mano, queriendo preguntarle qué onda, por qué sigue ahí o qué le falta para descansar, pero no le salen las palabras. Es bien triste, porque en cuanto ella trata de hablar, mi tatarabuelo cuelga. Te quedas ahí con el puro ruidito de la línea y un frío que te recorre todo el cuerpo. No sé qué explicación lógica pueda tener, pero me da mucha tristeza pensar que mi tatarabuelo sigue ahí penando, como si estuviera amarrado a la casa o le hubiera faltado algo por cumplir y por eso no puede cruzar. Ojalá y quede mi anécdota. Un saludo Sasori. Mi cuarto no es la gran cosa, ni muy grande ni muy chico, pero es mi espacio y normalmente me siento seguro ahí. Te digo todo esto, porque ya para nada me logro sentir a salvo ni en mi propio santuario. Esa noche estaba en mi mundo. Tenía la PC prendida, dándole al Minecraft mientras escuchaba a los Deftones a todo volumen en los audífonos. Estaba en ese trance que te da cuando te metes en el juego, ¿sabes? Eran como las 2:30 de la mañana. En mi casa ya todos estaban en el quinto sueño, estaba todo en silencio, solo interrumpido por el ruidito de mis clics y las luces de mi cuarto, que las tenía fijas en un tono violeta. Me gusta cómo se ve así, medio relajado. De repente, me dieron ganas de ir al baño. Me quité los audífonos, salí, hice lo mío y, justo cuando apagué la luz del baño para regresar a mi cuarto, se me heló la sangre. Vi una sombra.
No fue algo de reojo, fue una figura oscura que se desvaneció rapidísimo frente a mis ojos, como si se hubiera escondido al verme. El miedo me pegó en seco. No lo pensé dos veces y salí disparado de vuelta a mi cuarto, casi tropezándome. Abrí la puerta de un golpe buscando refugio, pero lo que vi me dejó paralizado. Mis luces ya no eran violetas. Todo el cuarto estaba bañado en un rojo intenso, una luz sangrienta que yo no había programado. Te juro que el corazón me iba a mil. No había forma lógica de que el color cambiara solo mientras yo no estaba. Sentí que algo me estaba observando desde los rincones rojos de la habitación. Con las manos temblando, apagué la PC y las tiras LED. Dejé solo el foco normal prendido porque ni loco me quedaba a oscuras. Me quedé despierto, tieso en la cama, esperando a que amaneciera para volver a respirar. Ahora, si me llego a desvelar, ya ni prendo la compu. Me quedo bajo las cobijas con el puro celular, rogando no volver a ver ese brillo rojo. Hola Sasori, espero y te encuentres muy bien, te mando mi anécdota, siéntete con la libertad de cambiarle o modificarla a tu gusto para que se pueda entender. Esto me pasó hace un par de meses y sigo sin poder estar a oscuras. Yo vivo en un departamento pequeño que está justo a un lado de una funeraria. Para entrar a mi casa, hay que pasar por un pasillo común muy largo y angosto. Mi sala tiene un ventanal enorme que da precisamente a ese pasillo, pero los vidrios son de esos opacos, como tallados, que no te dejan ver hacia afuera con claridad. Solo alcanzas a distinguir manchas o siluetas de la gente que pasa para ir a sus propios departamentos. Esa noche yo estaba limpiando, ya era tarde. De reojo vi pasar una mancha de color azul intenso frente al vidrio, como si alguien con una playera de ese color fuera caminando hacia la calle. No le di importancia, pero a los pocos minutos vi la misma mancha azul pasar de regreso. Y luego otra vez. Lo que me hizo detenerme fue que en ese pasillo el suelo es de cemento viejo y siempre se escuchan los pasos de todo el mundo, pero esa mancha se movía en un silencio absoluto. Me quedé fija mirando el ventanal. La silueta volvió a aparecer, pero esta vez se detuvo justo a la mitad del vidrio. Se quedó ahí unos segundos y, de pronto, vi cómo desapareció, pero no porque caminara rápido, sino como si se hubiera desvanecido de arriba hacia abajo. Me quedé helada, con el corazón acelerado. Y en ese momento de miedo, la mancha azul apareció de nuevo, pero ahora estaba pegada al vidrio, justo frente a mi cara. No se estaba moviendo, estaba recargada contra el ventanal. Podía ver la forma de unos dedos muy largos presionando el cristal desde afuera, como si alguien estuviera intentando sentir qué tan grueso era el vidrio para poder romperlo. Entré en un pánico horrible. Me tiré al suelo, cerré los ojos con todas mis fuerzas y empecé a susurrar una y otra vez. No vi nada, esto no es real. Estaba temblando tanto que sentía que me iba a desmayar. Pero lo peor fue que, mientras yo repetía eso, sentí un aire helado en la nuca y escuché un susurro muy claro, justo al lado de mi oído, como si alguien estuviera agachado conmigo en la habitación. Si no viste nada, ¿por qué tienes tanto miedo? Cuando me atreví a abrir los ojos, ya no había nadie. El pasillo estaba solo. Pero lo que me tiene aterrada es que, cuando me acerqué al ventanal, vi que por el lado de adentro de mi casa, justo donde yo había visto los dedos de la sombra, se quedaron marcadas unas huellas de humedad con un olor penetrante a químicos, como a medicina vieja. Siento que esa cosa entró y que ahora mismo me está observando, esperando a que vuelva a cerrar los ojos. Una sensación horrible. Espero y te guste mi historia Sasori, un saludo a ti y a los demás marionetistas. Hola, te escribo porque vi tu video de experiencias aterradoras de suscriptores y nunca me había atrevido a contar lo que me pasó cuando tenía 16 años. Me diste la confianza y te escribo mi experiencia. Es algo que, hasta el día de hoy, me hace dudar de si estamos realmente solos en nuestras propias casas. En aquel entonces, mi habitación era un antiguo garaje remodelado. Era un espacio amplio, casi como un pequeño departamento independiente del resto de la casa. Aunque era cómodo, tenía ese aire frío y vacío de los lugares que no fueron construidos para ser habitados. Solo tenía lo básico. Mi cama, un escritorio con mi computadora y un viejo perchero de metal donde colgaba mis chaquetas. Aquella noche de invierno, el frío se colaba por las paredes. Me había quedado hasta la madrugada jugando frente al monitor, envuelto en el silencio absoluto de la colonia. Finalmente, el cansancio me venció. Apagué todo y me desplomé en la cama. El escritorio quedaba apenas a 1 metro de mis pies, sumergido en una oscuridad densa que solo se interrumpía por el pequeño parpadeo del LED del monitor. No sé cuánto tiempo pasó, pero un sonido seco me sacó del sueño. Clic.
Clic clic clic. Al principio pensé que era la madera crujiendo por el frío, pero el ritmo se volvió frenético. Era el teclado. Alguien, o algo, estaba escribiendo a una velocidad inhumana, golpeando las teclas con una fuerza que hacía vibrar el escritorio. Me quedé petrificado, con el corazón martilleando contra mis costillas. Me tomó varios segundos reunir el valor para asomarme por encima de las cobijas. Cuando logré girarme, el ruido cesó de golpe. El silencio que siguió fue mucho más aterrador que el escándalo anterior. No había nadie frente a la computadora. Pero, al desviar la mirada hacia el perchero, el aliento se me cortó en la garganta. Junto a mis chaquetas, donde colgaba un traje formal que me habían prestado para un evento, había una figura. Era un hombre extremadamente alto y delgado, con una postura rígida, casi militar. Tenía rasgos faciales muy marcados y un bigote espeso que le daba un aire severo. Lo más perturbador no era su presencia, sino que sus pies no rozaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, suspendido en la penumbra. No desapareció cuando parpadeé. Se quedó ahí, con la mirada perdida en la pared, ignorándome por completo, como si estuviera atrapado en un bucle de su propia existencia. El terror que sentí fue algo físico, una presión en el pecho que no me dejaba respirar. En un acto de desesperación, estiré la mano, encendí la lámpara de noche y me cubrí hasta la cabeza, temblando violentamente. Bajo las sábanas, el sonido regresó. Tac, 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 tap. El teclado volvió a sonar con una urgencia violenta. Fue ahí cuando perdí el control y grité por mi madre. Ella entró corriendo al cuarto y, al verme en ese estado, no hizo preguntas burlonas ni intentó buscar explicaciones lógicas. Parecía que ella ya sabía que algo no andaba bien en esa habitación. A la mañana siguiente, entró a mi cuarto con una fotografía antigua. ¿Es él?, me preguntó en voz baja. En la imagen aparecía el mismo hombre del bigote y la mirada severa. Me quedé mudo. Resulta que el traje que estaba en mi perchero pertenecía al suegro de mi hermana, un hombre que había fallecido poco tiempo atrás y al que yo jamás había visto, ni en persona ni en fotos. Aquel hombre había regresado por lo único que todavía lo ataba a este mundo: su ropa. Durante las noches siguientes, por una mezcla de miedo y curiosidad, dejé un blog de notas abierto en la pantalla de la computadora, esperando que aquel visitante dejara algún mensaje. Nunca escribió nada que se pudiera leer, pero el eco de sus dedos invisibles, golpeando las teclas, todavía me persigue en mis pesadillas. Hay cosas que no tienen explicación, y esta es la mía. Saludos, Sasori, ojalá y te guste la anécdota. Por fin, mi momento ha llegado. Un gusto, Sasori. No sé si es 100% solo parálisis del sueño o si de plano se me pegó algo en una mudanza, pero la forma en que se detuvo fue lo más raro de todo. Todo empezó cuando me mudé de ciudad. Estaba bajo un estrés impresionante, ya sabes, cajas por todos lados, el departamento nuevo medio vacío y esa sensación de no sentirte en tu casa todavía. A la segunda noche, empezó el calvario. Se volvió una rutina. Noche sí, noche no, me despertaba a las 3 de la mañana sin poder mover ni un músculo. Al principio era el terror típico. Sientes que el aire pesa a toneladas, pero lo peor era él. Siempre estaba ahí, parado justo al borde de mi cama, del lado donde yo no podía verlo de frente. Era una silueta más oscura que la propia oscuridad, una presencia turbia, pesada, que simplemente se quedaba ahí, observándome respirar. Sentía su mirada clavada en mi nuca como si fuera una aguja. Después de 2 semanas así, el miedo se me pudrió. Pasó de ser terror a una molestia insoportable. Imagínate, ya ni siquiera rezaba ni intentaba gritar. Solo pensaba, ya llegó este tipo otra vez a dar lata. Me sentía agotado, con las ojeras hasta el piso, y ese ente o lo que fuera, parecía que se alimentaba de mi cansancio. Se sentía como un intruso cínico que ya se sabía de memoria mi horario. La última noche fue la definitiva. Me desperté, y ahí estaba la presión en el pecho. Sentí el frío de su presencia a centímetros de mi cara. Esta vez no sentí miedo, sentí una rabia legítima. Estaba harto de no poder dormir en mi propia cama por culpa de ese fulano. Con una voluntad que no sé de dónde saqué, empecé a pelear contra mi propio cuerpo. Sentía como si mis músculos estuvieran enterrados en cemento fresco, pero hice un esfuerzo colosal, de esos que te dejan el corazón latiendo a 1000 aunque no te muevas. Quería voltear y mentarle la madre, quería verle la cara a esa sombra y decirle que me dejara en paz. Pero lo único que logré liberar, después de lo que parecieron horas de forcejeo interno, fue mi mano derecha. Fue un movimiento lento, pesado, como si moviera el brazo bajo el agua.
Con toda la intención del mundo y concentrando toda mi furia en un solo gesto, levanté la mano y le pinté el dedo. Sí, así de absurdo. Le hice el fuck you con todas mis fuerzas, justo en la dirección donde sentía su mirada. En ese momento, el ambiente cambió. Sentí un movimiento brusco, como si la sombra se hubiera sacado de onda o se hubiera encogido. Hubo un desplazamiento de aire frío que me rozó la cara y, te lo juro, escuché un suspiro pesado, como de decepción o sorpresa. Ese esfuerzo me dejó seco. En cuanto sentí que la presión se iba, me quedé profundamente dormido. Desde esa noche, más de un año ha pasado y no he vuelto a tener ni una sola parálisis. Parece broma, pero creo que a veces, cuando dejas de tenerles miedo y los tratas con el desprecio que se merecen, esos entes simplemente se buscan a alguien más a quien molestar. Espero que les sirva el relato. Un saludo, Sasori. Cuando era chico, siempre fui de esos niños aventureros, aunque, para ser honesto, también era bastante miedoso. Pero lo que pasó un día cualquiera en mi casa me cambió por completo la forma de ver las cosas. Todo empezó una tarde que mi primo favorito vino de visita. Estábamos en lo nuestro, viendo vídeos de terror, contando historias y jugando, lo normal. De pronto, el ambiente se puso raro. Empezamos a escuchar una música súper relajante, como de ángeles, que venía directamente del patio. Casi al mismo tiempo, algo subió al techo a una velocidad increíble. Cualquiera diría que fue una ilusión o que lo del techo fue un simple gato, pero ahí es donde la cosa se pone extraña. Donde yo vivo casi no hay gatos. Los pocos que existen están bien protegidos en sus casas y bastante lejos de la mía. Además, ¿qué probabilidad hay de que dos personas tengan la misma ilusión auditiva exactamente al mismo tiempo? Decidimos investigar un poco. Se nos ocurrió decir, si hay alguien aquí, que golpee, y en ese instante sentimos una ráfaga de viento helado que nos atravesó. Después de eso, mi primo se fue y las cosas solo empeoraron. Vivíamos en el campo, justo frente a un bosque espeso. Tan inquietos quedamos que, en 4 ocasiones distintas, convencí a mi papá de ir a investigar el bosque de noche. Las 4 veces escuchamos lo mismo, el grito desgarrador de un animal que ninguno de nosotros pudo reconocer. Poco después, mi mamá nos contó que una noche, mientras intentaba dormir, vio con total claridad a alguien parado en su cuarto que se desvaneció a los pocos segundos. Hasta la fecha, todas las noches escucho un golpe seco en mis muebles. Podría decir que es el viento o la madera crujiendo, pero el sonido es demasiado claro y constante como para ser casualidad. Al final, nunca supimos qué era lo que nos acechaba, pero lo más pesado es que esa sensación me sigue acompañando a todos lados, incluso cuando estoy en el colegio. Esto me pasó cuando tenía como 11 años, pero te lo cuento y todavía siento que se me eriza la piel. En ese entonces, yo compartía cuarto con mi hermana mayor. Una noche, estaba profundamente dormido cuando, de la nada, sentí un toque seco en el pie. No fue un roce accidental, fue como si alguien me hubiera puesto la mano encima a propósito. Me desperté de golpe, con ese presentimiento horrible de que algo no estaba bien. Me incorporé un poco, miré hacia los pies de la cama y juro por Dios que se me paró el corazón. Desde la orilla de la cama, se estaba asomando una vieja. Pero no cualquier señora. Tenía el pelo blanco como la cal, la piel pálida y toda arrugada, y lo que más me aterró, tenía un ojo totalmente cosido con un hilo negro. Sus uñas eran larguísimas y empezaron a enterrarse en el colchón mientras la cosa esa empezaba a trepar hacia mí. Me entró una desesperación que no te puedo explicar. Me arrastré hacia la cabecera, pegándome a la pared, y empecé a gritar el nombre de mi hermana como loco. Ella estaba ahí al lado, a centímetros, pero parecía de piedra. En mi desesperación, empecé a darle de golpes con todas mis fuerzas en la espalda, gritándole que despertara, que me ayudara, pero ella ni se movía. Mi corazón iba a 1000 por hora mientras veía cómo esa vieja subía centímetro a centímetro por la cama, acercándose a mis piernas. De repente, mi hermana hizo un ruidito, un medio dormida, y se acomodó. En ese microsegundo, la vieja se soltó y se metió de un clavado debajo de la cama. Sentí un alivio tan grande que, del mismo shock, me quedé fundido. Al día siguiente, lo primero que pensé fue, uff, qué pesadilla tan pesada. Pero entonces me fijé bien, yo me había dormido sentado contra la cabecera, justo donde me acorraló esa cosa. No estaba acostado bajo las cobijas. Fui corriendo a contarle a mi familia, pero ya sabes cómo son. Todos se rieron y me dijeron que era mi imaginación. Todos, menos mi hermano mayor. Él se me quedó viendo con una cara que me confirmó que yo no era el único que había visto algo en esa casa.
Mi abuela tiene un espejo que no es normal. Estoy convencida de que está maldito, o peor aún, que tiene algo atrapado adentro. No lo digo por sugestión. Lo digo porque, de vez en cuando, el reflejo decide no seguirme el paso. Me ha pasado que, mientras me peino frente a él, mi yo del espejo parpadea antes que yo, con una sincronía rota que te hiela la sangre. Lo más pesado es en las noches. Me quedo a dormir ahí y, de reojo, veo como mi reflejo se acomoda en la cama o se mueve, aunque yo me quede completamente inmóvil. Es como si la figura del cristal tuviera voluntad propia y se cansara de imitarme. Incluso cuando estoy distraída con el celular, alcanzo a ver por el rabillo del ojo la silueta de un hombre cruzando el cristal, pero cuando volteo, la habitación está vacía. Solo estamos el espejo y yo. Al principio intenté convencerme de que era mi imaginación, pero escuchando las pláticas de mi familia me di cuenta de que no estoy loca. Todos han sentido lo mismo. Todos le tienen el mismo respeto y miedo a ese pedazo de vidrio viejo. Ya le pregunté a mi abuela por qué no se deshace de él, por qué no lo tira o lo regala de una vez. Ella solo me dice que es por nostalgia. Es una herencia que ha pasado de generación en generación, desde su abuela hasta ella. Dice que es un lazo con el pasado, pero para mí es una condena. Sinceramente, espero que el espejo se quede ahí, en su casa, porque yo no pienso recibirlo nunca. Tampoco me atrevo a romperlo. Me da pavor pensar que, al quebrar el cristal, deje salir a lo que sea que vive ahí dentro. Ese espejo no solo refleja, ese espejo vigila. Por fin, mi momento ha llegado. Advertencia de mucho texto. Todo empezó cuando mi padre trajo a casa una caja de cartón vieja. Trabajaba en la remodelación de una escuela antigua y, al vaciar un depósito del sótano que había estado sellado por décadas, los obreros encontraron varias cajas. El capataz les dijo que podían llevarse lo que quisieran antes de tirarlo todo. Mi papá, pensando en mi hermano menor y en mí, trajo una llena de juguetes. La mayoría eran juguetes de madera carcomida o trenes de lata oxidados, pero en el fondo, envuelto en un trapo gris, había un muñeco. Era una figura de tela burda, extraña. Tenía la forma de un sapo antropomórfico, pero estaba mal cosido, con remiendos toscos de un hilo negro y grueso que parecía casi humano. Lo peor eran sus ojos. 2 botones de nácar, desparejos, que reflejaban la luz de una manera extraña, como si te estuvieran siguiendo. No tenía boca cosida, solo una línea de costura negra y apretada donde debería estar. Mi hermano, que tenía 7 años, quedó fascinado de inmediato. Lo llamó el señor Botones. Desde la primera noche, el ambiente en la casa cambió. Había un olor constante a humedad y a algo dulce, como fruta podrida, que parecía emanar de la habitación de mi hermano. Él pasó de ser un niño alegre a estar silencioso y retraído. Ya no quería jugar con sus legos. Solo se sentaba en el suelo, de espaldas a la puerta, susurrándole al muñeco. Una noche, yo estaba en la habitación con él, leyendo en mi cama. Él estaba en su rincón, con el señor Botones frente a él. De repente, mi hermano se quedó helado. Se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos y la cara pálida. Él me habló, dijo en un susurro tembloroso. Yo sentí un escalofrío, pero traté de sonar lógico. Estaba a menos de 2 metros de él. El cuarto estaba en absoluto silencio. No seas tonto, le dije. Es un muñeco de tela. No puede hablar. Sí pudo. Me dijo algo. Pero fue, como si hablara al revés. Como si el sonido saliera de una garganta llena de agua. No le creí, por supuesto. Pensé que era su imaginación alimentada por el aspecto siniestro del juguete. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, juré escuchar el sonido de algo arrastrándose rítmicamente por el suelo de madera. Ras, ras, ras como si unas pequeñas manos de tela buscaran algo. A los 2 días, ocurrió el apagón. Era pleno invierno y una tormenta había derribado las líneas eléctricas. En ese entonces, los cortes eran comunes, pero este se sentía diferente. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Era densa, pesada, como si algo estuviera absorbiendo todo el calor de la casa. Mi hermano y yo estábamos en la sala principal, iluminados solo por una vela temblorosa que apenas lograba disipar las sombras de las esquinas. Mi mamá estaba en la habitación de al lado, buscando más velas. Estábamos en silencio total, escuchando el viento golpear las ventanas. Mi hermano estaba muy cerca de mí, temblando, pero no por el frío. Estaba mirando fijamente hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. ¿Qué pasa?, le pregunté, bajando la voz. El señor Botones no estaba en la sala, susurró. Lo dejé en mi cama, bajo la almohada.
Antes de que pudiera responder, en medio de ese silencio sepulcral, una voz surgió de la oscuridad del pasillo. No era una voz humana. Era un sonido gutural, húmedo, como si algo estuviera tratando de hablar a través de una garganta llena de mucosidad y agujas. Savsks, NNNMGH, Savsks, no fue una palabra, fue una vibración maligna que pareció reptar por el suelo hasta nosotros. Pegamos un grito de puro terror que desgarró la noche. Mi mamá entró corriendo a la sala con una linterna, blanca como el papel. Ella también lo había escuchado. Cuando la luz de la linterna iluminó el pasillo, el corazón se me detuvo. A mitad de camino entre las habitaciones y la sala, estaba el señor Botones. No estaba tirado. Estaba sentado en posición erguida en el centro del pasillo, con sus ojos de botón brillando bajo la luz de la linterna, apuntando directamente hacia nosotros. Sus costuras negras parecían más apretadas que nunca, como si estuvieran conteniendo algo que quería salir. Nadie sabía cómo había llegado allí. La puerta de la habitación de mi hermano estaba cerrada. Cuando mi papá llegó horas después, la atmósfera era insoportable. Mi mamá, temblando, le contó lo sucedido. Él, sin decir una palabra, tomó una bolsa de basura negra, agarró el muñeco con unas pinzas, no quería tocarlo, y lo metió dentro. Ató la bolsa con saña y la sacó afuera, al contenedor de basura que estaba en la acera. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, cuando mi padre salió a tirar la basura de la cocina, regresó con la cara desencajada. La bolsa negra estaba en el contenedor, pero estaba desgarrada desde adentro. El contenedor estaba vacío. El muñeco había desaparecido. Creímos que algún animal se lo había llevado, o que alguien lo había recogido. Tratamos de convencernos de eso. Pero 2 semanas después, mi hermano, que ya no hablaba con nadie, me llamó a su habitación. Estaba de pie frente a su armario cerrado. «Escucha», dijo. Pegué mi oído a la madera de la puerta. Desde el fondo del armario, entre la ropa colgada, se escuchaba un sonido suave, rítmico. Ras, ras, ras y luego, el susurro húmedo, casi inaudible. Savsks, esa misma semana nos mudamos de casa. Dejamos el armario sellado con cinta de embalar. No sé qué hay ahí dentro ahora, pero sé que no es un juguete. Y sé que, donde quiera que esté, sus ojos de botón todavía nos están buscando. Ojalá y quede mi historia Sasori, soy gran fan, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo con un like, comentando lo que sea y suscribiéndote. Para que el algoritmo nos siga tratando mejor. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes, ya sea para ver más contenido, o para enviarme sus anécdotas. Ojalá nos veamos en el próximo video. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando acaba el video.